al señalar que en la teología cristiana el proceso de condena está relacionado con un juicio que implica varios pasos. Proceso de juicio y condena. Condenación de los que no están. Aquellos cuyos nombres no se encuentran en el libro de la vida son considerados condenados y serán apartados de la presencia de Dios. Apocalipsis capítulo 20 verso 15. Primero. Revisión del libro de la vida, hoja de vida. Libro de la vida, en el juicio final, se abrirá el libro de la vida, que contiene los nombres de aquellos que han sido salvados. Este paso implica una evaluación de la hoja de vida espiritual de cada persona, en la que se considera su relación con Dios y si han aceptado la salvación ofrecida a través de Jesucristo. Segundo. Juicio. El juicio de las obras, además del libro de la vida, también se mencionan otros libros que contienen las obras de cada persona. Apocalipsis capítulo 20 verso 12. En este juicio, se evaluarán las acciones y decisiones de la vida de la persona, lo que influye en el resultado final. Tercero. Declaración del destino, libre o condenado. Resultado del juicio, dependiendo de la revisión del libro de la vida y el juicio de las obras, se decidirá si la persona es libre, es decir, recibe la vida eterna y la salvación, o condenada, es decir, es apartada de la presencia de Dios y destinada a la condenación eterna. Consecuencias eternas. El resultado del juicio tiene consecuencias eternas, y aquellos que son condenados serán enviados al infierno. Resumen del proceso. Paso 1. Revisión del libro de la vida para determinar quiénes están escritos en él. Paso 2. Juicio de las obras, donde se consideran las acciones y decisiones de la vida. Paso 3. Sentencia del destino, vida eterna o condenación. Este proceso de juicio y condena refleja la justicia del Padre de Jesús, donde se evalúan tanto la fe como las obras. Es un tema fundamental en la escatología cristiana y presenta la esperanza de redención para aquellos que se vuelven al Padre de Jesús en fe. Muchos de los versículos mencionados en el Evangelio hacen referencia a castigos y juicios, pero no todos abordan directamente el concepto de condena en el sentido más amplio. Los versículos del Antiguo Testamento que se centran más en el tema de la condena y que fueron citados o referenciados por los apóstoles en el Evangelio. Versos que hablan de castigos. Salmo 9 verso 17. Cita, Hechos capítulo 2 verso 27. Los malvados serán trasladados al Seol, todas las naciones que se olvidan de Dios. El versículo en Salmo 9 verso 17 solo puede ser interpretado como una advertencia. No establece una sentencia definitiva en el sentido del juicio final que se presenta en el Nuevo Testamento. La condena eterna, según la doctrina cristiana. Salmo 37 verso 38. Cita, Romanos capítulo 6 verso 23. Pero los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será exterminada. El Salmo 37 verso 38 habla sobre la destrucción y exterminio de los transgresores y sus descendientes. Este versículo no aborda directamente la condena eterna en el sentido del juicio final, ni sugiere que hay castigo eterno. Es un evento colectivo. Romanos capítulo 14 verso 10 al 12 dice que cada uno dará cuenta de sí mismo ante Dios, indicando que la condena o recompensa es personal y no necesariamente colectiva. Isaías capítulo 5 verso 14. Cita, Romanos capítulo 1 verso 18 al 20, sobre la ira de Dios. Por eso, el Seol ensanchó su alma y abrió su boca sin medida, y allí descenderá su gloria, y su multitud y su bullicio y el que se regocija en ella. Isaías capítulo 5 verso 14 al 16 habla sobre el juicio y la humillación de los altivos, y aunque menciona el Seol, no establece una condena eterna. Isaías capítulo 10 verso 3. Cita, Romanos capítulo 2 verso 3, sobre el juicio. ¿Qué haréis en el día del castigo, y en la calamidad que vendrá de lejos? ¿A quién acudirás para ayuda, y dónde dejaréis vuestra gloria? Isaías capítulo 10 verso 3 es un pasaje que trata sobre el inminente juicio y las consecuencias de la desobediencia del pueblo. No habla de condena eterna, sino de la calamidad que se aproxima y la incapacidad del pueblo para encontrar ayuda en ese tiempo de crisis. Amós capítulo 9 verso 10. Cita, Romanos capítulo 1 verso 32, sobre la condenación de los pecadores. Todos los pecadores de mi pueblo morirán a espada, los que dicen,
no se acercará ni nos encontrará el mal. Amós capítulo 9 verso 10 es un pasaje que se centra en el juicio sobre el pueblo de Israel debido a su desobediencia y arrogancia. Habla de la muerte física como resultado del juicio, pero no aborda la condena eterna. Ezequiel capítulo 18 verso 30. Cita, Hechos capítulo 2 verso 38, sobre el arrepentimiento y la condenación. Por tanto, convertíos y volveos de todas vuestras ofensas, y no será la iniquidad la causa de vuestra ruina. Ezequiel capítulo 18 verso 30 es un pasaje que llama al pueblo al arrepentimiento y a alejarse de sus ofensas, advirtiendo que la iniquidad puede causar ruina. Sin embargo, no habla de condena eterna, sino que ofrece una oportunidad de restauración y perdón a través del cambio de corazón. Zacarías capítulo 1 verso 6. Cita, Hebreos capítulo 10 verso 28 al 29, sobre la condena de quienes rechazan la ley. Pero mis palabras y mis estatutos que mandé a mis siervos los profetas no llegaron a vosotros como mis palabras llegaron a vuestros padres, y ellos se volvieron y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó hacer con nosotros, así hemos hecho nosotros. Zacarías capítulo 1 verso 6 aborda la desobediencia del pueblo de Israel y su rechazo a las advertencias de Dios a través de los profetas. Aunque hay un reconocimiento de que sus acciones corresponden al plan de Dios, el versículo no habla de una condena eterna. Isaías capítulo 30 verso 33. Cita, 2 Tesalonicenses capítulo 1 verso 7 al 9, referido a la condenación final. Porque Tofet está ya preparado desde el año antiguo, el rey está dispuesto, lo ha hecho hondo y amplio, hay fuego y mucha leña, el aliento de Jehová, como un torrente de azufre, lo encenderá. Isaías capítulo 30 verso 33. Es un pasaje que enfatiza la preparación del juicio sobre un pueblo que ha desobedecido a Dios y se ha entregado a la idolatría. Aunque se menciona un castigo severo, el versículo no habla de condena eterna. Génesis capítulo 6 versos 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que toda intención de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, destruiré de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado. Génesis capítulo 6 versos 5 al 7. Describe la maldad de la humanidad y la decisión de Dios de destruirla debido a su corrupción. Este pasaje es un claro ejemplo de juicio divino sobre la maldad colectiva, pero no aborda la condena eterna. Éxodo capítulo 34 verso 7. Que guarda misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Éxodo capítulo 34 verso 7 destaca tanto la misericordia como la justicia de Dios. Mientras que se presenta a Dios como perdonador y lleno de compasión, también se establece que el mal no será pasado por alto, asegurando que habrá consecuencias por la iniquidad. Este pasaje enfatiza el equilibrio entre la gracia y la justicia de Dios, pero no menciona la condena eterna. Levítico capítulo 26 verso 14 al 16. Pero si no me oyereis y no hiciereis todos estos mandamientos, y si desechamos mis leyes, y si vuestra alma aborrece mis ordenanzas, de manera que no hicierais todos mis mandamientos, y rompieron mi pacto, yo también haré esto con vosotros, traeré sobre vosotros terror, consunción y fiebre que consumirá los ojos y atormentan el corazón. Levítico capítulo 26 verso 14 al 16 es un pasaje que establece las condiciones del pacto entre Dios e Israel y advierte sobre las consecuencias de la desobediencia. Este pasaje subraya el juicio que caerá sobre el pueblo como resultado de su falta de obediencia, pero no aborda la condena eterna. Deuteronomio capítulo 32 verso 34 al 35. ¿No está reservado para mí? ¿No tengo reservado el día de la venganza, el año de la retribución para la controversia de Sión? Porque yo levantaré mi mano al cielo, y diré, vivo yo para siempre. Deuteronomio capítulo 32 verso 34 al 35 destaca la promesa de Dios de venganza y justicia en favor de su pueblo, señalando que Él tiene reservado un tiempo para actuar contra los injustos. Este pasaje enfatiza la soberanía de Dios en la ejecución de la justicia, pero no menciona la condena eterna. Salmo capítulo 1 verso 4 al 6. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento.
No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Salmo capítulo 1 verso 4 al 6 destaca el contraste entre los justos y los malos, enfatizando el juicio y el destino de los malvados. Si bien hay un enfoque en la condena en términos de juicio, el pasaje no menciona específicamente la condena eterna.